Bendiciones a todos, hermanos. Estamos aquí una vez más estudiando la palabra de Dios y le pedimos al Señor que nos guíe a toda verdad con su Santo Espíritu y que esta enseñanza sea para gloria de su nombre, para edificación del cuerpo de Cristo y por sobre todas las cosas que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Amén. Hoy vamos a estar hablando y estudiando el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Amén. Sucede aquí que sigue creciendo el número de convertidos o de discípulos y vienen ciertos problemas con el crecimiento de la iglesia. Y vamos a estar estudiando uno de los problemas que sucedieron cuando la iglesia creció en gran número. Amén. Vamos a empezar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Capítulo 6, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice así: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos que aquí obviamente había un problema, ¿no? Los griegos, en muchas versiones decían los helenistas, acusaban a los hebreos a no atender la viuda de los griegos. O sea que este grupo de griegos helenistas, depende de la versión que tenga su Biblia, eran griegos que se habían convertido al cristianismo. ¿Amén? Y ellos estaban acusando a los hebreos que no estaban atendiendo a las viudas de esa determinada nacionalidad, ¿no? Nos damos cuenta que sobre quién caía esa acusación directamente. Bueno, se estaba hablando de los hebreos. Quienes estaban liderando en ese momento el movimiento cristiano eran los apóstoles. Esta acusación caía directamente sobre los apóstoles. Los convertidos al cristianismo, los griegos, se estaban quejando de que sus viudas no eran atendidas. Amén. En los quehaceres diarios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí en este momento? Es que la congregación, el número de creyentes creció de una manera bien rápida, creció demasiado, y los apóstoles estaban abrumados. Ellos no podían estudiar la palabra, no podían predicar el evangelio, no podían enseñar, y a la misma vez servir a la congregación, alimentar a las viudas, cuidar las necesidades del pueblo. O sea que era demasiado para ellos. Esto significa que ellos estaban excusados de servir al prójimo, de que eso no era trabajo de los apóstoles, como vemos hoy día que ciertas personas se declaran apóstoles y hay que hablar con ellos por medio de citas, porque si no, ellos no hablan contigo. ¿Qué sucede? ¿No? Es un gran contraste, ¿no? De ninguna manera que ellos estaban excusados de servir la congregación. Lo que había que buscar era una solución, y ya que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como debía ser. Entonces, acabamos de leer la solución al problema anteriormente, vamos a leerlo de vuelta. Hechos capítulo 6, versículo 2. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones, vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Una palabra clave es que cuando los apóstoles dicen, no es justo que nosotros sirvamos. Aquí la palabra sirvamos en el griego, el idioma original del cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra sirvamos en griego es la palabra diaconeo. Diaconeo significa ser un asistente, servir como anfitrión, técnicamente actuar como un diácono cristiano. Y diácono, lo que era un diácono, era un sirviente, un mesero. Igual cuando usted va a un restaurante y está el mesero o la mesera, eso se llama diáconos en el griego. Entonces, eso era lo que era. Es necesario que nosotros hagamos el diaconeo. No es justo, dicen los apóstoles, que hagamos el diaconeo porque vamos a ser negligentes con qué, con la palabra, con enseñar, con todas estas otras cosas que ellos hacían, porque no podían con todo. Otra vez, ¿qué significa esto? Perdonen la redundancia, es que los apóstoles estaban abrumados, ellos no podían con todo, hasta el punto que habían grupos que habían sido desatendidos, que habían quedado sin atención, como las viudas de los griegos. En este caso, los apóstoles necesitaban esa ayuda, por lo cual se decide en frente de la congregación de nombrar un grupo que se encargue de esto del diaconeo, de servir a la congregación. ¿Y qué significa esto? Que desde ese momento en adelante los apóstoles ya dicen, bueno, acá mi trabajo es nada más que enseñar, ministrar, soy intocable, yo ya no sirvo más a nadie, ya no atiendo más a la congregación, como sucede en muchos casos, ¿no? Les voy a hacer un testimonio. Cuando nosotros empezamos con la iglesia, había un grupo de hermanos que decían que el pastor no debería lavar toiles, que el pastor no debería cortar la hierba, que el pastor no debería pintar la iglesia, que eso no era trabajo del pastor, que cogían esta sección de la escritura y la sacaban fuera de contexto, ¿no? Sí, gloria a Dios por alguien que alivie la tarea del pastor, pero eso no significa que el pastor va a ser intocable y que el pastor no va a servir más, porque más adelante le voy a decir por qué, eso no es correcto. Entonces, como les repito la pregunta, ¿esto significa que los apóstoles desde ese momento dejaron de servir la congregación? No, de ninguna manera. Sencillamente iban a tener un alivio de ciertas tareas para dedicarse con más excelencia a estudiar la palabra, enseñar y predicar. Y otra cosa que quiero aclararle, hermano, la palabra apóstol no significa estar por arriba de todos los miembros de la congregación, de ser intocable, de ser mejor que nadie. No, la palabra apóstol es sencilla, es la palabra en el griego apostolos, que significa que es un delegado, un embajador del evangelio, y en definitivas cuentas, literalmente significa apóstol, aquel que es enviado, aquel que es enviado. Apóstol no significa que la persona está por arriba de usted de ninguna manera, ¿ok? Entonces, lamentablemente, muchas veces dentro de los círculos cristianos tenemos tendencia a elevar ciertos títulos como el apóstol tal o el apóstol esto. Sencillamente apóstol significa aquel el cual es enviado. También los diáconos, en muchas congregaciones, se les sube el humo a la cabeza. Yo soy diácono de las congregaciones. Y en realidad la palabra diácono significa diáconos, que es un sirviente, un mesero, alguien que ayuda, que sirve en la congregación, no alguien que está por arriba de los otros hermanos. Entonces, vamos a aclarar ciertas cosas, ¿no? No nos equivoquemos que esto no es cuestión de posiciones, sino que cada ministerio en la iglesia tiene su función y tiene su propósito. ¿Amén? Cualquier ministerio dentro de la iglesia de Cristo
debe caracterizarse por un sentir de servir al prójimo, de servir a su hermano, a su hermana, de ser parte esencial dentro de la congregación para servir a otros, no servirse a sí mismo. Un deseo de servir en todos los niveles. El pastor no es excepción, el pastor debe servir a su congregación, debe estar a disposición de su congregación. Recuérdese que nosotros como cristianos, esté en el ministerio, esté sirviendo ministerialmente o no, tenemos que seguir los pasos de aquel el cual nosotros confesamos a Cristo, debemos ser seguidores de Cristo. Y si Cristo lavó los pies de los discípulos, nosotros no tenemos excusa para no servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Amén. Y eso incluye al pastor, al diácono, al maestro, al profeta, a todos los ministerios. Tienen que servir, tiene que haber en su corazón el servir al prójimo. Al igual que tiene que haber el mismo sentir el cual hubo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si usted no ve esas cualidades en su pastor, en su diácono, en las personas mismas dentro de la congregación, usted no ve una actitud de servir, entonces es muy difícil que sean seguidores de Cristo, porque el Maestro por excelencia, Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él sirvió, Él lavó pies. Y lo vamos a leer ahí. Usted lea todo el capítulo, Juan capítulo 13, lea todo el capítulo 13 y va a ver lo que acontece ahí. Pero le voy a ir directo al grano, ¿no? Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 13. Dice así la palabra: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora le pregunto, ¿quién está hablando acá? Está hablando de Jesucristo, es el Señor de señores, es al cual aquel nosotros debemos seguir, es al cual aquel nosotros debemos ser imitadores de. ¿Ya? Entonces, no deje que un título lo ciegue a usted. El apóstol no está por arriba de usted, el diácono no está por arriba de usted, el pastor no está por arriba de usted. Todos estos son ministerios que están, el propósito de ellos es servir a la congregación, es servir a la congregación. Así como lo dijo Jesucristo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que aquel que le envió. Amén. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si usted practica estas cosas, va a ser bienaventurado. Y si no las practica, no lo va a hacer. Sencillo. ¿Quién dijo esto? No, yo no lo inventé. Lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 13. Amén. Léalo cuando llegue a casa. También en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 en adelante, nos dice algo bien interesante el Señor. Miren lo que dice ahí. Marcos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Mas Jesús, llamándolo, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, dice, cualquiera que quisiese hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todo. ¡Wow! Esto no lo dije yo. Entonces sigue ahí en el 10:45, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Aquí en Marcos 10:45 está diciendo porque
Jesucristo, porque yo vine para ser servido, no vine para ser servido, vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Y Él lideró, por ejemplo, nos guió con su ejemplo de lavar pies, de servir al prójimo, de hablar con aquellos que nadie quería hablar, de ministrar a los leprosos, de hablar con prostitutas, de hablar con publicanos, de hablar con coleccionistas de impuestos, de hablar con toda la gente que nadie quería codearse. Jesús vino a eso. Amén, tenemos que seguir su ejemplo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos habla de eso. Que Jesús, siendo Dios mismo, no dejó que eso se le subiera a la cabeza, en otras palabras. Sin embargo, se despojó de toda su autoridad para venir a servirnos, para venir a sacrificarse por nosotros. Vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Por qué Dios lo ensalzó por arriba de todo? ¿Por qué? Por la actitud de Jesús humilde, de ser un sirviente, dice. Dice así en Filipenses 2.7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¡Qué grande! ¡Cuán grande es Jesús! Que dejó el ejemplo ahí para todos nosotros. Lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones, mucha gente le gusta criticar y le gusta dar opiniones y le gusta decir cómo deben ser las cosas. Pero la gente que opina más, la gente que le gusta dar mucha idea, son los que menos sirven. Personas que usted le dice, oye, me hace falta que hagas esto. Oh, no, yo no hago eso. O te dicen que sí y después no hacen nada. Entonces, hay muchas personas que son cristianos de la boca para afuera, porque cuando llega el momento de servir, y no es servir al pastor, es servir al Señor. Y no es servir al pastor, sino es que servir a tus hermanos y a tus hermanas. No lo hacen. Entonces, si Cristo tomó la forma de siervo, si Cristo nos dejó el ejemplo de servir, y se les irá bien si hacen esto, bienaventurados van a ser si hacen estas cosas. ¿Por qué no hay el espíritu de servidumbre dentro de la iglesia? ¿Por qué cuesta tanto a la gente decir, sí, voy a servir a mi hermano, sí, voy a servir a mi hermano? No importa lo que sea, voy a servir. Aunque sea lavando los toiles, voy a servir. Aunque sea cortando la hierba, voy a servir. Aunque sea acomodando las sillas de la iglesia. No. Entonces, ¿somos o no somos? Amén. Jesucristo nos dejó el ejemplo a seguir. Él lideró, por ejemplo. Y en resumen, les digo que para aliviar a los apóstoles de sus quehaceres, se escogen entonces 7 diáconos, porque los apóstoles estaban abrumados. Discúlpele que le repita, pero quiero que se le quede grabado. ¿Por qué y cuándo fue el principio del diaconado? No fue porque, vamos a crear una posición, el diácono. No. El diácono, esa posición fue creada por una necesidad que hubo en ese momento y es una posición de servicio. No es una posición de jerarquía, es una posición de servicio. Amén, no se equivoquen.
Leamos de vuelta. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, dentro de vosotros. No vaya a buscar al hermano a otra congregación. No, dentro de vosotros, dentro de su congregación. ¿Por qué? Porque tienen que tener estos requisitos de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ser sabios. Entonces, a los cuales pongamos en esta obra. 3 requisitos son mencionados. Aquí no hay tanto lío. 3 requisitos son mencionados. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Amén. No se equivoque. Mucha gente se equivoca y escogen a los diáconos por las razones equivocadas. ¿Ya? Muchos se piensan, tienen que ser graduados de la academia bíblica, ser amigos del pastor, dar buenas ofrendas. Con eso ya son diáconos. En muchas iglesias usted va y tiene a los diáconos no porque estén llenos del Espíritu Santo, sino porque dan buenas ofrendas. No porque están llenos de sabiduría, sino porque son amigos de alguien en la congregación. No porque están llenos del Espíritu Santo, sino que porque han ido a una academia bíblica, sea donde sea. Le importa más el conocimiento de que estén llenos del Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia. Hay mucho cuidado cómo escogemos a los diáconos. Amén. Les repito, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Amén. Sigamos leyendo. Y luego, y plugo el parecer, Hechos 6, capítulo 5, y plugo el parecer a toda multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No se equivoque que el hermano Nico, que es diácono en la iglesia de nosotros, él no está sirviendo hace más de 2000 años, sino que él es de esta generación. Amén. Hechos 6, capítulo 6, versículo 6. Dice así: a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales oraron e impusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que escogen a 7 hermanos de la congregación: Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón y Nicolás. Y no hubo gran ceremonia, no hubo pompas ni platillos, sencillamente le impusieron las manos y oraron por ellos para la tarea que iban de hacer. Vemos que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Estos hermanos fueron nombrados diáconos y ellos aliviaron la tarea de los apóstoles para que ellos pudieran dedicarse a la palabra de Dios. Escrito está que los apóstoles no solo estudiaban la palabra, sino la enseñaban la palabra y la predicaban. Vamos a leer unos versículos para darnos cuenta que ellos no estaban ahí pintados, que no estaban ellos para estar ahí y que la gente pusiera los ojos en ellos y no en Cristo, sino que ellos estaban enseñando la palabra, ellos estaban predicando el Evangelio y estaban a la misma vez también sirviendo a esa congregación. Vamos a ir Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice así la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que en este pequeño versículo vemos que la magnitud de lo que hacían los apóstoles, que en realidad eran los discípulos de Jesús, los enviados. Amén. Dice, todos los días en el templo, todos los días en el templo. Y no solo en el templo, sino también que iban por las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto era tiempo completo, hermano, hermana.
Y aparte de eso, como leímos en el principio, también servían mesas dentro de la congregación, o sea que suplían las necesidades de la congregación. O sea que ellos tenían sus manos llenas. Amén. Hechos, capítulo 19, versículo 8. Dice, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. O sea que entraban a la sinagoga, donde la mayoría de las veces rechazaban el cristianismo, por un periodo de 3 meses. O sea que los apóstoles estaban bien ocupados. Hechos capítulo 4, versículo 1. Hechos capítulo 4, versículo 1. Dice así, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. O sea que estos líderes religiosos de la época estaban resentidos. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban no solo a la congregación, sino al pueblo. Enseñaban al pueblo que anunciaban a Jesús y la resurrección de los muertos. Y ellos estaban resentidos porque ellos enseñaban eso. Gran tarea, no solo gran tarea de los apóstoles, que eran discípulos de Jesús, sino gran tarea de esos 7 diáconos que fueron nombrados. Porque había un propósito, ellos estaban ahí, fueron nombrados para aliviar a los apóstoles para que ellos pudieran ejercitar otras partes del ministerio que eran también importantes. Entonces, la palabra nos dice que todos los ministerios tienen un propósito. En este caso vemos la importancia del diaconado. Amén. Es bien importante. Pero lo bueno es que ellos no se quedaron solo siendo diáconos. La historia no se termina ahí. Más adelante, navegando a través del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo grandes cosas con estos hermanos que fueron nombrados diáconos. Dios hizo grandes cosas con estos hombres de Dios más adelante. Y les hablé del propósito de los ministerios. Ahora lo vamos a leer y con eso vamos a cerrar la enseñanza de hoy. Efesios 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito de los ministerios, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí no dice para la edificación de algunos, no, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por los que sirven de corazón, por los que sirven como para el Señor. Sea lo que sea, gracias a los hermanos y las hermanas que sirven con convicción, por los que dicen en su corazón, como una vez dijo el joven Samuel, dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Gracias por aquellos que dicen que van a hacer algo y lo hacen. No para el pastor, sino para primero servir al Señor y segundo servir al cuerpo de Cristo. Amén. Gracias por ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque le has puesto en el sentir a esos siervos, has puesto ese sentir en su corazón de ser verdaderos siervos de Dios. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a servirte por gratitud, Señor, por cuán grande tú eres, por habernos dado a tu Hijo amado para que muriera en la cruz por nosotros. Qué sacrificio, Padre. Eso debe ser motivación suficiente para que nosotros te sirvamos, Padre. Te damos gracias una vez más. Bendice, prospera, protege, pon vallado sobre ellos y por su familia, por todos aquellos que sirven en tu cuerpo, Señor. Gracias por ello. Te pedimos esas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, nos vemos la próxima y vamos a seguir adelante con el libro de los Hechos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.